me corresponde en nuestro panel África, imágenes y contextos, presentar un tema que he titulado Factores culturales corrosivos para el registro de la memoria oral en la cultura hassanófona en el Sáhara Occidental y en Mauritania. Un tema que venía investigando en el marco de mi tesis doctoral y que quería compartir con los congresistas, investigadores y el mundo académico interesado en esta parte de la antropología de África. Para situarnos en este caso que contemple el lema de nuestro congreso, Creando Legados, primero cabía localizarlo en el Sáhara Occidental y Mauritania, dos territorios de culturas híbridas, de pueblos nómadas, con raíces árabes africanas y antiguos pobladores Senaya y Mezaba. En este marco cabe señalar que el Sáhara Occidental fue colonia española. Entendido. Sí, que me ha interrumpido. En este marco cabe señalar que el Sáhara Occidental fue colonia española a raíz del reparto colonial de la Conferencia de Berlín en 1884. España abandonó el territorio en 1976. En la actualidad, la República del Sáhara Occidental es un importante activo del continente africano, siendo miembro fundador de su organización regional, la Unión Africana. La cultura oral de este territorio es eminentemente de registro humano, una particularidad de las culturas africanas, por lo que su memoria de registro se sustenta fundamentalmente en los fondos humanos, que constituyen el principal archivo de la memoria oral de sus sabios, eruditos, poetas, jefes tribales, líderes políticos y revolucionarios anticoloniales de diferentes periodos, tanto precolonial como postcolonial. Una realidad subjetiva en el sentido del planteamiento teórico que nos ofrece la antropología cualitativa, cuando estudiamos un sujeto que es el observar, preguntar y en menor medida el leer. Teorías que en otro contexto del registro nos plantea el sociólogo británico Kenneth Plumer en el uso de los documentos, cuando nos explica en su planteamiento que el mundo está repleto de documentos personales. La gente tiene diarios, manda cartas, hace fotografías, toma apuntes, cuenta sus recuerdos, escribe en las paredes, publica sus memorias. La historia de la humanidad desde su principio siempre ha estado relacionada con nombres de personas de la historia universal, ya sea en el contexto religioso, de civilizaciones y sus sucesivas metamorfosis que han transcurrido desde la antigüedad hasta nuestros días. Y el resultado de estos procesos tan lejanos nos ha dejado interesantes historias, leyendas culturales, libros sagrados, obras manuscritas, códices, pergaminos del Viejo y Nuevo Testamento, hasta las más recientes obras de nuestros tiempos contemporáneos. Si nos detenemos a pensar en los autores que produjeron durante todo este proceso, nos encontramos con nombres de figuras históricas y muchos anónimos que se dieron en distintas geografías y civilizaciones. Fuentes que nos han guardado con fidelidad interesantes pasajes de cada cultura y por ende de cada pueblo en su contexto regional, antiguo y contemporáneo. Con esta comunicación pretendo aportar luz sobre los factores corrosivos culturales que afectan en el registro oral de las culturas africanas, en el reconocimiento de algunos eruditos y poetas en la memoria, y en particular casos registrados en el Sáhara Occidental y Mauritania. Un tema de mi interés que en este contexto de omisión e invisibilización intervienen varios factores que tienen que ver con la estratificación social y tribal, donde relevantes actores de esta cultura son desplazados con sus obras debido a su origen de castas o por causas de otro orden de linaje o nobleza en el contexto tribal. Por consiguiente, en estos casos
tanto obra como autor son objeto de un desplazamiento que ejerce y se hace responsable la propia cultura, convirtiéndose en el causante principal de un invisibilizado fenómeno de antagonismo intersocial e intertribal que se ha dado y se mantiene, negando el rol de diversos eruditos en el Sáhara Occidental y en Mauritania. El antropólogo mauritano Abdelwadoud Ould Cheikh, el más destacado académico de estas dos culturas hasanófonas, subraya en una comunicación presentada en la Conferencia Internacional Preservación de Antiguos Manuscritos, celebrada en Addis Abeba en diciembre de 2010, que hasta donde sabemos no existe un inventario exhaustivo de este patrimonio disponible. Frase que hace referencia a la identificación de obras y autores desplazados por sus orígenes de castas o estratificación tribal. Es decir, la falta de la localización y estudio de los autores que podrían haber sido objeto de la invisibilización por razones de pertenencia tribal o de castas. Un espinoso y complicado tema que la antropóloga y etnóloga francesa Sophie Caratini nos retrata en su obra La hija del cazador. La autora señala algunos estereotipos que nos podrían dar pista de la estigmatización con que la sociedad hace irrelevantes o al menos invisibilizados a sujetos de grupos minoritarios de castas y pequeñas tribus de origen diferente a las árabes hegemonizantes. Se suele decir que el herrero es miedoso, y así no lo es, pues lo siguen considerando igual. Cuando alguien es miedoso le dicen: ni que te hubiera amamantado una herrera. Los herreros son musulmanes como los demás, van a la escuela coránica. Entre ellos hay gente cultivada. Hay herreros que componen poesías, que se lanzan desafíos literarios y hacen concursos. En general son muy cultos. Es raro encontrar un herrero que no sepa leer y escribir en árabe bien. Y hay grandes poetas herreros. En el mismo sentido, el antropólogo mauritano Ould Abdelwadoud señala algunos de los factores corrosivos que considero que conducen a este problema, sujeto a variaciones causadas por todo tipo de peligros. Un mal de la cultura que persiste en el Sáhara Occidental y en Mauritania y que intento explicar como factor corrosivo y dañino para la supervivencia del registro oral o de memoria de esta parte de la cultura africana, en el que muchas figuras eruditas son omitidas y no tienen reconocimiento social. El mal tiempo, las condiciones de almacenamiento, el cambio en los métodos de vida, así como también la renovación y transformaciones de las formas de reproducción, etc. Son factores que el profesor Ould Cheikh señala como elementos corrosivos que afectan al patrimonio cultural material e inmaterial en el Sáhara Occidental y en Mauritania, y que han podido causar la pérdida y destrucción de muchas historias de eruditos y sus obras de poesía y sabiduría tradicional. Este contexto de invisibilización es objeto de investigación en mi tesis doctoral sobre la historia de vida del poeta y erudito Bahia Ould Awah, natural del Sáhara Occidental, aunque nacido en Chenguete, Mauritania. La figura y la obra poética de Ould Awah han sido omitidos e invisibilizados dentro de su cultura por su origen de casta, que lo sitúa en uno de los escalones inferiores de la estratificación tribal en la cultura hasanófona. Este poeta y su obra no es más que un referente en la sombra, circunscrito casi en exclusividad a su entorno familiar y cultural, sin que su obra trascendiera ni sea visibilizada como aporte a la literatura hasanófona en su registro de acontecimientos de importantes periodos en el contexto colonial y postcolonial del territorio saharaui mauritano.
Cuando se buscan las incógnitas que han desplazado fuera de la memoria de estas culturas africanas a estos eruditos y poetas, cabría hacer la siguiente interrogante: ¿qué factores corrosivos culturalmente afectan a estos casos? Por lo tanto, considero que estos factores que intervienen de forma negativa en esta parte de la historia los encontramos en el planteamiento del filósofo alemán Hegel. La historia avanza por su lado malo. Y en este lado malo están estos factores culturales que no dejan permanecer vivos en la memoria muchas leyendas del verso social, anticolonial y de erudición, como es el caso de Bahía Uldewa, en el contexto del registro y la construcción de la historia de la literatura hassanófona en el Sáhara Occidental y en Mauritania. Otro caso es el del primer poema en Hassanía. Fue compuesto en el siglo XI por el poeta conocido como Wildem Reisi. Cuando pregunté sobre él a referentes sabios saharauis, me respondieron: no es importante, y solo sabemos de él que fue un pastor y herrador de caballos. Debido a sus orígenes y su labor, el papel de Wildem Reisi en la historia es sistemáticamente ninguneado. Y vuelvo a la observación crítica del antropólogo Abdelwadud Ul-Sheikh en sus investigaciones sobre la importancia de los registros en los antiguos manuscritos y sus autores en Mauritania y en el Sáhara Occidental. Los manuscritos mauritanos que todavía se pueden ver en la propia Mauritania, ya sean locales o extranjeros, están en su mayoría en manos de propietarios privados en bibliotecas familiares. Y esta observación que señala Abdelwadud es uno de los factores que considero corrosivos al no formar parte estos manuscritos de un patrimonio común protegido por el Estado, condición que a lo largo del tiempo ha ido erosionando muchas obras y el reconocimiento de sus autores en la memoria colectiva. En el caso de Bahía Uldewa, que cité anteriormente, en el marco del emprendimiento cultural y la importancia del registro de su obra, nos encontramos ante dos fondos de registro no reconocidos y que se desarrollaron en dos opacos periodos de la historia de la biografía de la cultura saharaui mauritana. Se trata de los periodos de lucha anticolonial finales del siglo XIX y principios del XX en el contexto de luchas de descolonización e independencias de varios países africanos. Sin embargo, su ascendencia fuera de lo tribal arábico colapsa en la memoria de la sociedad la relevancia de esta figura. Y la razón la encontramos en los que elaboran y custodian los registros desde manuscritos y las historias de vida transmitidos acorde a los criterios del buen linaje cherifiano del que la clase tribal dominante presume y se vanagloria. En los periodos post-independencias en África, los Estados-naciones estaban llamados a reconstruir y revisar sus políticas al respecto y evitar el deterioro de las fuentes originales de las que se construyen y se retroalimentan las bibliotecas nacionales africanas. Sin embargo, en la mayoría de países, sobre todo los del Sahel, los respectivos estados no se han preocupado por esta situación, como reprocha el profesor Abdelwadud Ul-Sheikh en las siguientes líneas. Desde la independencia y la creación de instituciones especializadas o interesadas, algunas instituciones públicas han realizado selecciones en beneficio de la documentación que han creado. Que sepamos, no existe ningún censo exhaustivo de patrimonio. Y entre los factores corrosivos que causa este mal cultural para el registro de obras, de manuscritos y de los autores, el profesor subraya la problemática. Está sujeta a variaciones causadas por todo tipo de riesgos: mal tiempo,
condiciones de conservación, cambios en los estilos de vida y también la renovación y transformaciones en las formas de reproducción, etc. En cuanto a las formas de reproducción que cita Ould Sheikh, en el caso de la poesía he podido saber de algunos casos consultados con el poeta y erudito saharaui Bashir Ould Da'li Abdelrahman, un destacado referente de la cultura saharaui. El poeta me ha explicado que hay destacados poemas de autores de menos categoría social de los que se han apropiado las tribus dominantes, atribuyéndolos de manera intencionada a poetas de su tribu, ya sea de los Zuair, Shorfa o tribus árabes guerreras. El erudito saharaui afirma que las causas de este desplazamiento intencional se debe a veces al simple plagio y otras a la intención de vanagloriar a un referente de una tribu dominante con un poema de gran calado. El profesor y antropólogo Juan Carlos Gimeno Martín, en la introducción de su trabajo titulado Memorias orales del Sáhara Occidental, la poesía en Hassaniyya, en referencia al lado malo de la historia, nos recuerda el pensamiento del escritor y pintor inglés John Berger, que en su obra Cada vez que decimos adiós, relata: sé también que en ese caso los poderosos le temen al arte, cualquiera que sea su forma, y que sea forma de arte, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda, porque encuentra un sentido que las atrocidades no encuentran, un sentido que nos une, porque es finalmente inseparable de la justicia. En síntesis, los factores culturales y políticos corrosivos para el registro de la historia de vida de los eruditos, poetas y sus obras, es decir, de la memoria de las culturas africanas, caso del Sáhara Occidental y Mauritania, se pueden resumir en estos puntos claves a tener en cuenta como factores culturales corrosivos en el registro de la memoria oral de esta parte del continente africano. Primero, la pertenencia del erudito, poeta o guerrero a determinados grupos tribales de escala social inferior a las tribus hegemonizantes. Segundo, el origen de la figura, ya sea poeta, erudito o guerrero, es decir, la pertenencia a castas o tribus adjuntas a otra por cuestión de protección, conocidas como lahma. 3. El origen de la madre del poeta, erudito o guerrero, si era esclava o fue concubina. Esta condición priva al poeta de cierta resonancia y reconocimiento social. 4. Si el erudito, poeta o guerrero es de la casta los herreros, tribus pescadoras, imragen, o de los libertos o esclavos. 5. El racismo en sus múltiples dimensiones que persiste anclado desde la estrecha educación religiosa en la mente de las tribus, ya sean de raza blanca o negra en esta parte del continente africano. Y como punto 6 y último, otro factor corrosivo se añade en el contexto político que conoce el conflicto del Sáhara Occidental con la ocupación militar marroquí, que denomino con el término culturicidio, una política que ejerce Marruecos desde 1976 contra el patrimonio cultural inmaterial saharaui, que el ocupante ha intentado diluir en la cultura marroquí, apropiarse de él o destruir, como el caso de la obra del erudito Sidati ul-Salami, compuesta de 18 capítulos y 1410 poemas en Hassaniyya. En 1978, su autor fue encarcelado y destruida su obra, tanto de manuscritos como 7.000 archivos sonoros. Otro ejemplo de obras de las que se trata de apropiar Marruecos es el tratado sociológico Kitab al-Bediyya, el libro de Amadeo del
de Sheikh Mohammed el-Mami, tergiversado su historia con nuevas ediciones de libros publicados en Marruecos. Con esta breve comunicación en la que he querido acercar este tema de interés para la investigación y su visibilización para que sea en este tipo de encuentros un caso al que se preste atención y dedicación a fin de visibilizar y acotar sus causas en esta parte del continente africano. Concluyo esta parte ya que no tenemos tiempo y el tiempo establecido son 15 a 20 minutos. A continuación, subo en el chat algunos documentos de interés para los estudiantes y los investigadores para más información acerca de esta parte del continente africano, el Sáhara Occidental y su cultura. Y nada más, darle las gracias por la asistencia, darle las gracias a los estudiantes, a los investigadores que están compartiendo este panel sobre África y decirles éxito y muchas gracias por su amable atención y asistencia. Hasta luego.